¿Listo? Buenos días ahí en el Centro Bautista Manuel, a través de Facebook. Así que vamos a comenzar un nuevo estudio bíblico con respecto a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Esto sé que es básico para muchos, pero hay muchas personas, muchos hermanos que vienen de congregaciones que no son bautistas. Y en muchos lugares nos enseña que es una iglesia. Una iglesia, muchas personas piensan que es un edificio. Tradicionalmente acá en Argentina la iglesia estándar, la iglesia del Estado, entendemos que bueno, ¿dónde hay una iglesia? Y acá en la esquina tenemos una parroquia. Acá tenemos otra iglesia de A o de B. Me acuerdo una vez que una persona muy mayor me dijo, Pablo, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces yo simplemente a Jesucristo le dije, vamos a hablar de Cristo, no de iglesia. La idea es que entendamos un concepto básico, son básicos, pero la idea es esa. Había muchos hermanos que vinieron hace muy poco de otras congregaciones y uno me preguntaba también si él podía estar acá y también podía estar en otra iglesia. Yo, conociéndolo, sabiendo de la iglesia donde venía, le digo, mira, no tenés que estar en una iglesia bíblica, porque es como ir a comer a un lugar. Si ustedes deciden porotos con garbanzo, cada vez que va, poroto con garbanzo, cada vez que va, poroto con garbanzo. Toda la vida va con poroto con garbanzo. ¿Se va a alimentar bien? No. No creo, ¿no? Lugares donde no enseñan la Biblia, donde no hay una enseñanza correcta. ¿La persona puede ser salva? Sí. Sí, hay muchas personas que quizás en la campaña evangelística, para el predicador, la palabra de Dios se desarrolló, creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, son salvos, son creyentes, pero en una congregación en la cual no le enseñan y son muchas veces manipulados por el tema de las emociones. Entonces, la Biblia enseña esto, que una persona va a una congregación, hay distintos tipos de reuniones y quizás se siente motivado por emoción a hacer tal cosa o otra. Entonces, la idea de la primera parte va a ser que es una iglesia según la Biblia, que es una iglesia según la palabra de Dios. Esto no va a ser tampoco largo, quizás 1 o 2 domingos, para que lo podamos entender. Básico, sé que acá la gran mayoría sabe, pero necesitamos entenderlo y aclararlo y enseñarlo para que en esta sociedad tenemos un montón de lugares donde dicen, voy a mi iglesia y está mi pastora, o voy a mi iglesia y está el apóstol tal, o voy a mi iglesia y hay, no, el homosexualismo se acepta, o no, en la iglesia que nosotros vamos, oramos por sanidad, pero hay que poner una buena ofrenda, porque si no tenemos una buena ofrenda, Dios no nos sana. ¿Sí? A veces es chistoso, pero triste a veces. ¿No? Por eso digo, si uno va a un lugar donde solamente comen porotos y garbanzos, simplemente no es. También hay una responsabilidad de las personas que oyen, porque esas personas no leen la Biblia. Al no leer la Biblia, cualquier cosa que se le diga desde un púlpito, cualquier persona que le diga así, y dice, bueno, está bien, si lo dice el pastor, lo dice la persona que enseña, está bien. Entonces no hay una base bíblica para lo que enseñan en esos lugares. La iglesia bautista tiene una identificación distinta. Todo lo que enseñamos es a través de la palabra de Dios. Y la gente que escucha puede tomar la Biblia y dice, todo lo que sea, ¿dónde enseña esto? ¿Dónde enseña lo otro? Entonces el pastor va a tener que tomar su café, un mate cocido, sentarlo y decirle, mira, esto es así, esto es acá. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces siempre apuntamos a qué? A la palabra de Dios. Dios es el que habla, Dios es el que te dice cómo debes vivir tu vida cristiana, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Si la Biblia lo dice, es porque Dios lo dice. Es nuestra regla autoritativa. Esto lo vamos a ver en el tercer domingo. Pero a lo que vamos ahora es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A ver, alguno que tenga una idea de lo que es la iglesia, menos los papeles. A ver, hermanos, ¿qué es una iglesia? El cuerpo de Dios. El
cuerpo de Dios. Vamos por ahí. Le pego al Padre. Vamos. ¿Qué más? ¿Una iglesia no es un edificio? Hermano, están dormidos. ¿Tomaron café? Ah, porque hay otro pastor. Tienen miedo. Está bien. No se entiende. Sería un conjunto de creyentes que creyeron en Jesucristo con el objetivo de ganar otro. Está bien. Vamos bien, vamos rumbeados bien. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos permites hoy compartir tu palabra, el Evangelio, conocer acerca de ti, un poco más, Señor, de tu amor, de tu paciencia, de todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a entender qué es la iglesia. Señor, tú diste tu vida por ella y te pedimos que tú estés trabajando en nuestras vidas, Señor, para que podamos comprender esto en nuestros corazones y poner más fuerza y ánimo para servir. Padre, te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. ¿Tú puedes leer? Yo sí. Está bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es una iglesia según la Biblia? Vamos a ver. Importancia de la iglesia local, que es la iglesia. Y acá hay dos tipos, bíblicamente hablando, hay dos tipos de iglesia, en el sentido bíblicamente, que es, antes de definir lo que es la iglesia, está lo que es la iglesia universal, o el cuerpo de Cristo, como acá dijo uno de los hermanos, y la iglesia local. Entonces vamos a ver las características bíblicas. Así que tome su Biblia, si no tiene, allá hay una Biblia, o Pablo puede compartir, aquel que no trajo su Biblia, o en el celular, vamos a hablar de muchos versículos. El que tenga dudas, después charlamos y hablamos. Si es para más, podemos tomar el próximo domingo, o si no, acá mismo cuando tengamos la reunión, nos podemos sentar y hablar. Pero yo no quiero que acá se vayan sin dudas de lo que es la iglesia universal, la iglesia que llamamos el cuerpo de Cristo, y la diferencia entre la iglesia local. Bien, iglesia, definición. Alguien que lo lea ahí bien fuerte. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien. Acá el apóstol Pablo está hablando y refiriéndose a una congregación, a la iglesia. Nosotros hemos sido comprados por Cristo. Cuando hemos creído en Cristo Jesús, pasamos de las tinieblas a su luz. Nosotros no podemos vivir de la misma manera que antes. No podemos. Entonces, somos algo aparte. La palabra iglesia significa sacados afuera. ¿Sí? Tenemos lo que antiguamente se llamaba asamblea. Es decir, se llamaba a personas para un propósito determinado. Esta idea es lo que es la palabra iglesia. Les voy leyendo lo que está acá. Dice así. El origen de esa misma palabrita, para que tengamos idea, es evocado de origen griego, que en el Nuevo Testamento es usado para referirse a la comunidad cristiana de los creyentes. Se deriva de esta palabra ex, sacar, kaleo, que significa literalmente llamar afuera. En la Grecia antigua se tenía por costumbre convocar al pueblo a asambleas públicas con el objeto de tratar asuntos de índole político. Si hay una asamblea, vamos afuera, lo charlamos, nos peleamos entre los hombres y discutimos. Cosas así. Con el gran número de participantes se realizaba fuera de los muros de la ciudad y eran invitados por un anunciador o mensajero llamado heraldo. Así que la palabra iglesia no significa un edificio, ya nos estamos dando cuenta, sino que personas que son llamadas a un lugar distinto para un propósito determinado. Vamos a reunirnos, ¿con qué propósito? Jugar a la pelota, comer asado, ¿no? Salchipapa, ¿no? ¿Cuál comida americana le gusta? Todo. Que sea. No. El objetivo principal, sí podemos hacer estas actividades y las hacemos. Nos reunimos para eso. Por ejemplo, ayer tuvimos un club de niños, reunión de jóvenes, sí, lo hacemos. Pero hay un objetivo principal y un motivo principal por el cual nos reunimos.
Bueno, la primera mención de la palabra iglesia en la Biblia es en Mateo 16:18. Y se refiere especialmente a la iglesia universal. ¿Alguien que lo busque y lo lea fuerte, por favor? Vamos. Mateo 16:18. La primera vez que se menciona en la Biblia. Vamos. Muy conocido. Acá una de las veces que el apóstol Pedro le pegó. Nadie quiere leer. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, nunca se preguntaron ustedes por qué dice esto el Señor Jesucristo y no había estado los apóstoles, dijo una mención. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Se acuerdan la pregunta del Señor primero? Vamos a ver en contexto. ¿Se acuerdan? Vamos, voy a leer, entendamos todo. Vinieron a Jesús a la región de Cesarea, versículo 16-13, y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La palabra iglesia aparece por primera vez aquí, pero ¿de qué iglesia está hablando? ¿Nunca se lo preguntaron cuando lo leyeron? Está hablando de una iglesia local. Está hablando de la base, La que futura había iglesia. comentado Pedro, que había dicho Pedro, que Cristo es, ¿qué cosa? Que Cristo. Así que tenemos esta iglesia, este conjunto de personas, la primera base, ¿cuál es? Hijo. Cristo. ¿Cómo? Cristo como profeta. Pedro, está bien, sí, esa es la mención que hace el Señor Jesús, que le cambia el nombre. La cuestión, el Señor Jesús le dijo, pero el punto principal, ¿cuál era? La respuesta de Pedro era la correcta, y sobre esta base fundamental, que Cristo es el Mesías, iba a fundar su iglesia. Sobre esta base, Cristo. Si usted va a una congregación donde Cristo no es predicado, donde Cristo no salva, donde Cristo no perdona pecados, donde Cristo no se lo menciona, ya tenemos un argumento. Usted tendría que revisar para ver que no importa las emociones, no importa si vos vas, muchas personas van a una congregación a sanarse. Muchas personas buscan a Dios por otros motivos. Pero el motivo principal es Cristo. El motivo principal por el que uno se congrega es Cristo. Igual no está mal el motivo por el cual uno va a la iglesia al principio, por tal o cual motivo. Después, Dios tiene distintos anzuelos para sacar los peces del mar. ¿Entienden? Puede ser una campaña evangelística en una iglesia que no es bíblica, pero en esa campaña evangelística predican el evangelio. Y esa persona, en su amor y su sabiduría a Dios, cree, pero como les digo, después se tiene que alimentar. Y esa fe tiene que crecer en Jesucristo. No tiene que estar basada en una esperanza futuro, por una sanación o un milagro. No es Jesucristo. Si no entendemos, por ejemplo, lo que hicimos hoy en la Santa Cena, en esos lugares, la mayoría de los lugares no participan en la Santa Cena, porque Cristo no es el centro de esa iglesia, de ese lugar que llamamos entre comillas iglesia. No lo es. No lo es. No hay Santa Cena, no existe en muchos lugares de ese tipo. ¿Por qué? Porque Cristo no es el centro, no es el motivo, lo principal de una iglesia. Pero acá está hablando en realidad de la iglesia general, ¿no? Una iglesia de todos los creyentes.
Por ejemplo, la iglesia Templo Bautista Emanuel, acá en Buenos Aires, Argentina, ¿es la única iglesia bíblica? No, debe haber otra. Tiene que haber otras, obviamente, va a haber otras. ¿Cómo la distinguimos? Por cómo predica. Si es un pastor americano, Ahí me copiaste. si es un pastor peruano, un pastor chileno, menos. Tiene que ser americano. Por la Biblia, por la palabra de Dios, si enseña de Cristo, bueno, vamos por buen camino. No hay pastora. Vamos, hay pastora, vamos a la Biblia y decimos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Los únicos salvos que usamos los bautistas. Miren, yo y se lo digo abiertamente, cuando he creído en Cristo Jesús no fue una iglesia bautista, fue una campaña evangelística que se hizo en Isidro Casanova en un cine. En ese lugar predicaron el Evangelio, creí, a través de la historia de Noé, y ahí fui salvo. Pero después de mucho tiempo, cuando me leía la Biblia había cosas que no coincidían, fui creciendo espiritualmente y descubrí que había muchas cosas que enseñaban y no coincidían. Entonces dije, bueno, hay algo raro. O esto está mal, o lo que enseña está mal. Después de muchos años, no es algo así. Pero Dios, aún en lugares donde no se enseña generalmente bien, si la persona predica el Evangelio, un versículo de la Biblia, es la palabra de Dios que es viva y eficaz y puede tocar el corazón de una persona para convertirla a Cristo. Pero el único que salva es Cristo. Estamos en lo mismo. Si no se predica a Cristo crucificado, que es el único medio de salvación para los hombres, entonces no estamos en la iglesia correcta. Tenemos que seguir adelante alimentándonos de mejor forma y de mejor manera. ¿Cómo crece usted espiritualmente? Leyendo la Biblia. Orando. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo? Leyendo la Alimentándonos con la Biblia. Orando. Ah, ¿qué significa eso? ¿Está bien? Alimentarse. Leer la Biblia. Alimentarse. Leer la Biblia. Vamos a lo práctico, hermano, vamos a lo práctico. No, yo tengo una Biblia en mi casa. Me acuerdo de un kiosquero. Pablo, sí, yo soy creyente. Sí, ¿dónde tu Biblia? Acá la tengo acá al ladito del kiosco abierto acá en el versículo de Isaías. Difícilmente esa persona crezca, ¿no? Si no la leemos, no crecemos. Porque la palabra de Dios es lo que nos alimenta. Si el alimento es Cristo, vamos bien. Si vamos con las enseñanzas de Cristo, vamos bien. Si las personas que nos enseñan de la palabra de Dios y nosotros podemos examinar que lo que nos está enseñando es la Biblia, y nosotros leemos la Biblia, no nos van a enseñar mentiras. Vamos a ser menos engañados. Por dentro de todo no vamos a ser engañados. Así que esta es la primera base, la piedra angular y fundamental es Cristo. La Biblia habla del hombre con respecto a la situación que Dios nos ve a nosotros. Y la salvación está solamente en Cristo. Cristo. El perdón de pecados solamente en Cristo. El mensaje de toda la Biblia es la salvación de los hombres. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje que salve. No importa la prosperidad, no interesa esos tipos de mensajes emocionales. No, eso no alimenta, eso te condena. Ningún ser humano puede perdonarte pecados. El pastor no perdona pecados. ¿Qué pasa? El pastor no tiene una mejor señal de wifi con Dios para que ore por vos. Puede orar por vos, sí. La iglesia ora por personas para que se conviertan, está orando por una situación específica, sí. Pero la obligación de los creyentes es nosotros tener una relación con Dios y leer la Biblia. Si hemos sido nacidos de nuevo, ese es el deseo que tenemos que tener en nuestros corazones. Hablar con Dios, leer las Escrituras, ser guiados por el Espíritu Santo para crecimiento. ¿Qué es una iglesia? Bueno, acá tenemos dos formas. La iglesia local es un grupo de creyentes genuinos que se congregan en una ubicación geográfica específica, alrededor del mundo. Cada una es parte de lo que es la iglesia universal.
la mayoría de las referencias de iglesia, en el Nuevo Testamento representan iglesias locales. ¿Se acuerda cuando vimos Romanos 16, que el apóstol Pablo en su último capítulo saludaba a un montón de hermanos? ¿Se acuerdan? Y a uno dice, fulano de tal, la iglesia que está en tu casa. ¿No? O saluda a la iglesia que está en tal lado, a tal o a mengano. ¿Se acuerdan? Bueno, pregúntale al pastor cómo comienza la iglesia. No, es mejor clarificar que el ministerio es por la iglesia local y la iglesia universal es más entendido como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, exacto. Porque hay muchos que usan a un santo. Sí, bueno, no es la iglesia universal de los brasileños. Entendemos, ¿no? No es de los brasileños. No. Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el cuerpo de que cada iglesia local, a su vez, forma en todas partes del mundo lo que nosotros llamamos, lo que la Biblia enseña, es el cuerpo de Cristo. ¿Solamente hay creyentes acá en TVE? ¿O en la iglesia de Tandil nada más? ¿Somos así de exclusivos? No, hay creyentes en otras partes del mundo. En China, en Japón, en Alemania, en Bolivia, en Perú. ¿Entienden? ¿Que son iglesias bíblicas? Sí, son iglesias bíblicas. Y ellos han creído en Cristo Jesús como su Salvador. La iglesia local, en cambio, es un lugar específico. La iglesia de Bunge es un lugar. La iglesia de Capital Federal, Chacabuco, lo que sea, lo que no después. Esas son iglesias locales como tenemos en la Biblia. La iglesia de Corinto, la iglesia de la región de Gálatas. Distintas regiones, hay distintos grupos de iglesias. Y eso lo entendemos todos, ¿cierto? Y la iglesia universal, o el cuerpo de Cristo, es el conjunto de todas esas iglesias. En todas partes del mundo. Gente que nosotros, vos, usted y yo, nunca vamos a ir, y hermanos que nunca vamos a conocer. Nunca vamos a conocer. Pero tenemos algo en común, Cristo. Tenemos algo en común. Creímos en el perdón de nuestros pecados por la fe y por gracia del Señor Jesucristo. Sabemos y entendemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y nosotros lo aceptamos por fe. No conocemos. Yo no conozco gente de Japón y más gente que están ustedes aquí en mis hermanos y otros en algunos lados. Bueno, todos ellos en su conjunto son parte de ese cuerpo de Cristo, para que lo entendamos. La iglesia local, y usted dirá, cuando estemos en el cielo, ¿solamente seremos los de TVE? No. O la gente de Tandil dirá, pastor, solamente entrarán los de Tandil. Va a haber gente que no conozcamos, no sé cómo será. Pero el punto es que digamos que nosotros no somos una isla en ese aspecto. Hay muchos hombres y mujeres que han nacido de nuevo por la fe de Jesucristo. Que no conocemos, nunca vamos a ir a esos lugares. Pero el amor de Dios llegó a través de su palabra. La Iglesia Universal está compuesta de todos los cristianos genuinamente que han nacido de nuevo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Efesios, alguien me guste por favor, Efesios 4 al 6, por favor. Por lo tanto, no es un edificio, es un grupo de cristianos nacidos de nuevo. Acuérdense esto. Los creyentes son cristianos, hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Nos reunimos en un lugar, tiempo y lugar, con sus formas, para dar gloria a Dios, aprender, estar en comunión. ¿Alguien que lo lea, por favor? Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bien. Hay uno solo. Y todo esto es simplemente por la base fundamental de que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No importa en qué país haya predicado el Evangelio, puede ser en idiomas que no conocemos, pero Cristo sigue actuando de la misma forma. Acá en español, allá en inglés, allá en polaco, no sé. A veces nos quedamos con la idea que solamente somos nosotros. Y no es así. Hay otros lugares donde se necesita predicar el Evangelio, donde hay otras iglesias, donde hay otro conjunto de hermanos que se necesitan para edificar, para animar. ¿Entienden? Queremos que
esta situación de predicar el Evangelio es para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso significa en todas partes. A veces pensamos que en Rusia no hay, sí, en Rusia también hay iglesia. En China también hay iglesia. El Evangelio ha llegado allá. Son hermanos hermosos, preciosos, pero no los conocemos. Pero cuando oramos el día miércoles, yo decía, Señor, te pedimos por la iglesia, te pedimos por el cuerpo de creyentes. Señor, no sabemos dónde están, a veces tenemos malas noticias, buenas noticias. Bien, estamos orando justamente por eso. Por todos los hermanos que en algún lugar del mundo están. Eso es para que entendamos. La Iglesia Universal, como dice el pastor, el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes que hemos nacido de Cristo. Acá puse un ejemplo, sencillito, ¿no? Encontré más o menos también. Todas las iglesias locales son parte del cuerpo de Cristo. Sencillo, algo para que lo podamos entender. Iglesia Universal, acá están en los versículos. Nosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27, 28. Uno puso a Dios la iglesia local. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. La 1 Corintios está hablando específicamente de otros temas que lo mencionan lo que es la iglesia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, la mención, el cuerpo de Cristo que mencionaba el pastor, que cuando lo lee a veces uno lo lee rápido, no lo piensa. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Que Jesús resucitó de nuevo? No, no tiene nada que ver. No, está hablando en sentido figurado que todas las personas que han creído en Cristo Jesús son parte de ese cuerpo espiritual de cristianos. Y en cada iglesia local puso apóstoles, en este caso no, primeramente apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Efesios 3, 1 al 7, alguien que lo busque. Efesios 4, 11 al 13, por favor, alguien que lo lea. Efesios 5, 21 al 27 y Colosenses 1, 24, 25, que se lo lea. Alguien que busque Efesios, los tres de Efesios. El primero, 3 del 1 al 7, que lo tenga. Y por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que nos fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Bien. Vamos a 96. Y los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Vieron la mención de la palabra cuerpo? ¿A qué está haciendo referencia? Bien, ¿qué cosa? ¿El misterio cuál era? De los judíos y los gentiles, ¿qué cosa? Ya no había judíos y ya no había gentiles, que Dios era el Dios de los judíos. Ahora ya tanto judíos y gentiles son salvos, eso lo vimos en Romanos. Dios ya no hace excepción de personas, nunca hizo excepción. Siempre la salvación fue por fe. Pero los gentiles tenían como para el judío una categoría menos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ya Dios no hace una separación. ¿El misterio cuál era? La iglesia. La iglesia era un conjunto de creyentes, estos sean judíos o gentiles. Peruano, chileno, argentino, americano, lo que fuese, no importa. Pero cuando dice la palabra cuerpo, está haciendo esa referencia. ¿Entiendes? Está haciendo exactamente esa referencia. Efesios 4, 11 al 13, que lo tenga por favor. Vamos a ver otra referencia. Estamos hablando del tema de la iglesia del cuerpo de Cristo. Para que hay referencias en la Biblia con respecto a que cada vez que aparece, no siempre,
una regla hermenéutica básica. No siempre que aparece la misma palabra significa lo mismo, al tener el contexto. Efesios 4, 11 al 13, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, es la parte del cuerpo de Cristo. Fíjense cuál es el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez, sentarse y meditar cuando leemos. ¿Qué está haciendo referencia? Está haciendo, el cuerpo de Cristo está en un conjunto de congregaciones, de iglesias en toda parte del mundo. ¿Cuál es el principal objetivo de venir a la iglesia? Crecer, edificarnos unos a otros y ganar a otros para Cristo. Lo que dice el texto. Acá no hay magia. Yo vengo a la iglesia para edificar y soy parte de otras congregaciones, de otras personas, de otros hijos de Dios que están en otra parte del mundo y tienen el mismo propósito: crecer. Crecer en la fe, crecer en amor, crecer en paciencia, crecer y empezar a desarrollar lo que llamamos los dones. Saber qué vamos a hacer en la iglesia. Usted dice, bueno, vengo a la iglesia el domingo por tradición. Creo que la mayoría de los argentinos tenemos la tradición de ser católicos romanos. Entonces, mi papá me llevaba a la iglesia, mi mamá, y íbamos a primera, segunda comunión, tercera confirmación. Y una costumbre. Si tenemos esa costumbre, tenemos que pensar y reflexionar. No venimos a la iglesia por costumbre o porque es tradición. Venimos para edificar. Es lo que estamos haciendo ahora. Es lo que estamos haciendo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Efesios 5, 21, 27, otra vez la referencia misma. Leanlo. Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, levantándola con aguas mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Bien, el contexto, lo puse todos los versículos, está hablando del trato que el hombre debe dar a la mujer y la mujer al hombre, pero fíjense que había una palabra que dice cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Yo lo busqué. ¿Cómo? Porque Cristo es la cabeza. como Cristo el servicio, Él dice cuál es su cuerpo. La cual es su cuerpo. ¿Vieron? Esto es lo que es la iglesia universal, la cual es su cuerpo. Para dar una referencia. El tema de 1 Corintios no está hablando de iglesia, está hablando de una comparación. Maridos, ustedes tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Acá hay una pregunta básica. ¿Qué iglesia está hablando? ¿La iglesia local de TV? ¿La iglesia de Bunge? ¿La iglesia de Pilar? ¿La iglesia de Córdoba? No. La iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Su cuerpo. Las pequeñas iglesias y congregaciones que hemos creído en Cristo. Estamos hablando de la iglesia general, de todos los creyentes que han nacido, de Pentecostés en adelante. Colosenses 1, 24, 25, leo yo. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero acá no hay ninguna enseñanza que no está en la Biblia. Lo que estamos haciendo ahora es básico y elemental, y tendría que existir en todos los lugares donde dicen iglesia. Hay un tema, lo constatamos, respaldamos con la palabra de Dios. ¿Entiendes?
¿Está esa referencia? La respuesta sí, está en la referencia. El cuerpo de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo estaba hablando a los colosenses. Piensen, mediten, vean la palabra de Dios, mediten. Sí. Sobre el tema de la pastorización de la mujer es el del 21 al 27, Efesios 5, 21 al 27. Vamos a ver otro tema. Ah, listo. No hay problema, pero vamos a explicar. Ok. Hay requisitos para ser pastor, hay requisitos para ser diácono. Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero esos requisitos, ejemplo, yo voy a buscar un trabajo. Joven de 18 a 25 años, ¿puedo ir? Yo, para mí, tengo 18. ¿No es cierto? Pero digamos que va a haber un problema, ¿no es cierto? Bien. Otra vez, ingeniero, que haya tenido 20 años de experiencia para construir un puente. Yo no soy ingeniero, menos tengo experiencia. ¿Puedo presentar? No. Bueno, entonces cuando hay requisitos, ¿son esos requisitos o no vas? Esto es lo mismo. Ya vamos a llegar al tema de las doctrinas bautistas, porque consideramos pastores y diáconos nada más, sus características y sus requisitos. Eso lo vamos a ir viendo. Porque una mujer no puede llegar al pastorado. Por ejemplo, Luis es médico, la verdad que se recibió de médico, y se casa. ¿La esposa es médica? Lo mismo. Él es médico, él se recibe, él estudió 20 años y está casado, entonces la esposa también es médica. ¿Está bien? Sí. Acá tenemos, hubiese dicho mejor el ejemplo. Vamos a preguntarle a la esposa si era médica. Pero bueno, no se nos ocurre. Casi médico. Uno más. ¿Qué tenemos? Poco tiempo, ya no tenemos. Bueno, seguimos adelante. ¿Dónde te fuiste? ¿Más por ahí? Listo. Terminé. Tenía que hacer apretar un botón. Y bueno. Yo qué. No pasa de Poner arriba todo. ¿Cómo me pone? Puede pasar eso en la iglesia. Dale. ¿Cómo presentación? Compa. Sí. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. No. Culpa, uno peor que otro. Bueno, no vamos a tener tiempo para terminar, pero bueno, esta es la primera parte de lo que la iglesia. Ahí está, y acá venía la primera, anterior. Ahí dice dos. Uno peor que otro. Te voy a entrenar. Ese es. Bueno, esto lo vamos a ver el domingo que viene. Quise poner el tema de la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque él a veces lo que trae más confusión y todo lo demás. Entonces pensamos que la iglesia es la única del universo, no es así. No es así. Y también los bautistas son los únicos que predican bien el evangelio, no. Hay otras congregaciones que tienen bases y fundamentos bíblicos y predican el evangelio y tienen una sana doctrina o sana enseñanza. ¿Entienden? Pero para que lo entendamos. El punto es este. Vamos a ver la iglesia local el próximo domingo. Preguntas y respuestas, después que vamos a orar, si quieren, antes de tomar café y de charlar, vamos si hay dudas. Bien. Así que bueno, usted pensando en todos estos pasajes, fíjate si puedes poner el anterior, ¿ves? Los pasajes anteriores. Uno más, sale una foto, busquen los pasajes, lean, mediten, lloren y Dios te guíe para entender esta parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en tu amor, en tu cariño. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes estas diferencias, Señor, que están en tu palabra. Y necesitamos, Señor, para crecer de una forma sana. Gracias, Señor, por tu amor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. La última materia que van a aprender en estos días es el domingo. Y todos los días la iglesia no está conectada a internet.